Himno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 24, ahí donde leíamos hace un momento la palabra de Dios. Éxodo capítulo número 24. El versículo número 1 de este capítulo dice así, yo lo voy a leer, sígame con su vista. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo número 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de poder venir a este lugar para aquí tranquilamente estudiar tu palabra y aprender, recordar lecciones que necesitamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Te pido también, Señor, que tú nos ilumines, tú nos ayudes a entender lo que estaremos estudiando y sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida. No permitas que esta sea una enseñanza más, un mensaje más, una predicación más, que en verdad tu Santo Espíritu nos redarguya, nos convenza, aplique las verdades de tu palabra a nuestro corazón y que nosotros estemos dispuestos a atesorar cada una de estas verdades en nuestra vida. Háblanos pues, Señor, úsame, quita cualquier estorbo de mi mente, de mi corazón, para poder comunicar correctamente tu palabra. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Aquí tenemos la historia de cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. El título de la predicación de esta noche es una pregunta. ¿En qué nivel se encuentra usted? ¿En qué nivel se encuentra usted? ¿O en qué nivel te encuentras? Si queremos hablarnos de tú, ¿en qué nivel te encuentras en tu vida espiritual? Aquí vemos 4 niveles. Voy a pedirle a 4 hermanos que pasen aquí al frente. Muy bien. Decía yo que es impresionante. Dios nos ha dado el privilegio de estar varias veces en el monte Sinaí. Bueno, no subir. Hemos visitado 6 veces Egipto, ahí la península del Sinaí, donde Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y sí es impresionante, impresionante. Nada más una sola vez hemos subido, bueno, yo he subido personalmente hasta arriba del monte Sinaí, porque es un monte bastante alto. La altitud del monte es de 2.250 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Celaya tiene 1.600 y fracción. La Ciudad de México tiene 2.200 y fracción también de metros de altura sobre el nivel del mar. Ahora, el problema es que es un monte. Entonces hay que subir. Hay que subir. Y por supuesto, implica trabajo, implica esfuerzo. El guía de turistas nos dijo que teníamos que levantarnos a las 2 de la mañana. Imagínense, levantarse a las 2 de la mañana para subir al monte. Aproximadamente del punto donde nos deja el transporte, el autobús,
que nos lleva de un lugar a otro, son 7 kilómetros hasta la punta del monte, ¿sí? Entonces imagínese subir, y yo no sé exactamente cuántos metros sube uno desde el lugar donde lo deja el transporte hasta la punta del cerro del monte Sinaí. No sé exactamente cuántos metros subimos, pero yo me imagino que debe de ser arriba de unos 500 metros en esos 7 kilómetros. Así es que el esfuerzo es bastante pesado. Por eso digo, una sola vez en la vida he subido, a pesar de que hemos estado ahí 6 veces, no hemos querido subir, bueno, por lo menos yo, las 6 veces que he estado allí, el monte, porque es bastante pesado. Todavía recuerdo, aquella vez que subí, anduve embarado como 3, 4 días. Tenía yo que andar así como si fuera ya un viejito de unos, qué sé yo, 70, 80 años, batallando para dar un paso, para subir un escalón, para bajar cualquier escalón. Era bastante complicado. Aunque físicamente implicaba un esfuerzo el subir a ese monte para recibir las tablas, yo no creo que estuviera hablando necesariamente el Señor aquí de ese esfuerzo físico tanto como espiritual. Y fíjese que la palabra de Dios nos señala los diferentes grupos de personas que subieron al monte, pero no llegaron a la cúspide, no llegaron a lo más alto. La Biblia nos dice precisamente eso. Y eso es de lo que quiero que hablemos, porque no hay duda de que tiene una lección espiritual para cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que efectivamente Dios quiere que subamos cada vez más y más el nivel en nuestra vida espiritual. Los que se quedaron hasta abajo, lógicamente no pudieron experimentar lo que experimentaron aquellos que subieron. No pudieron ver lo que ellos vieron. No pudieron oír lo que oyeron los que subieron. Entonces, por eso deberíamos de querer subir más y más en el monte, espiritualmente hablando, en nuestra vida espiritual, para tener más y más y más comunión con Dios. Todo empieza con la salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal, usted no va a poder ni siquiera acercarse al monte. Se necesita a Cristo. Cristo murió en la cruz de Calvario para que entonces nosotros pudiéramos empezar a tener comunión con Dios. Una persona que no tiene a Cristo no tiene comunión con Dios. La comunión con Dios se ha roto a causa del pecado que hemos cometido. Pero cuando nosotros le pedimos a Cristo que venga a nuestro corazón, entonces esa relación con Dios se arregla, esa comunión se restablece. Y no quiere decir que ya tenemos una perfecta comunión con Él, en el sentido de que siempre estamos en un contacto directo con Él, como lo vamos a ver en esta historia y en esta ilustración que quiero que noten. Pero qué tremendo, porque allí es donde podemos empezar a tener comunión con Dios a través de Cristo. Si no es a través de Cristo, entonces no hay comunión. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. Si no es a través de Cristo, entonces no va a ser a través de ninguna otra forma. No es a través de la religión, no es a través de la iglesia, no es a través de las buenas obras, no es a través de guardar los mandamientos. Nadie puede guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles fueron esos niveles entonces que encontramos aquí? Ya dije, en primer lugar está el nivel del pueblo. En este caso, ahí está el hermano Francisco, el hermano Paco. Y qué buen ejemplo de esto que voy a decir. Mire lo que dice ahí en el versículo número 1, otra vez. Versículo número 1.
Dice aquí la Biblia, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo número 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, mire lo que dice el pueblo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo hizo un compromiso. Dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios diga. Mire lo que sigue diciendo el versículo número 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí no habían empezado a subir al monte. Dice la Biblia que allí fue donde se quedó el pueblo de Israel, al pie del monte, pero no subieron al monte. Ahora, hay varias razones de por qué no subieron. Una de esas razones, la Biblia nos dice en otro pasaje, que fue porque tuvieron miedo. Ellos se dieron cuenta de los truenos, de los relámpagos, de la voz tronadora de nuestro Dios. Y dice la Biblia que se espantaron y le dijeron a Moisés, mejor tú ve y nosotros nos quedamos aquí de lejos. El pueblo se quedó al pie del monte, no subió al monte. Y mire qué triste lo que sucedió con el pueblo mientras Moisés subía al monte. En Éxodo capítulo número 32 tenemos una de las historias más tristes del pueblo de Israel y más vergonzosas en realidad. Porque dice, mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo número 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés estaba en el monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire lo que está diciendo el pueblo. Acaban de salir de Egipto. Vieron todos los milagros que Dios hizo. Cada una de las plagas que Dios envió sobre Egipto, castigando con los mismos dioses de Egipto a Egipto. Cada una de las plagas fue usando a los dioses egipcios para castigar al pueblo de Egipto, para que el pueblo de Egipto entendiera que esos no eran dioses. ¿Cómo iba a ser una rana un dios? ¿Cómo iba a ser el río Nilo un dios? ¿Cómo iban a ser los piojos un dios? Pero en la mentalidad de los egipcios, ellos creían que así era. A pesar de que el pueblo de Israel había visto eso y habían visto al Dios Todopoderoso actuar, partir las aguas del Mar Rojo, llevarlos rumbo a la tierra prometida, no entendieron. Y ahora le dicen allí a Aarón, mira, Moisés subió, ahí está. ¿Quién sabe qué le ha pasado a ese Moisés? A lo mejor ya hasta se murió. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Si un Dios se puede hacer, no es Dios. No se puede hacer a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Dios es espíritu. ¿Cómo podemos representar a Dios? Eso es lo absurdo de la idolatría. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos dioses. Ya, Moisés, quién sabe dónde está. Mejor haznos un Dios. Y usted conoce la historia. Y si no la conoce, hermano, estúdiela. ¿Qué fue lo que hicieron? Un triste becerro de oro. Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos,
y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello, ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo cree que se sintió Dios de que su pueblo, millones de personas, algunos han calculado la población que salió de Egipto, del pueblo de Israel, con todos los egipcios que se unieron al pueblo de Israel, en poco más de 3 millones? Algunos dicen que 3,5 millones de personas. Imagínense allí en el valle, esperando a que Moisés bajara del monte Sinaí, y mientras fabricándose un becerro de oro y diciéndole a Israel: este es tu Dios, este es Jehová. Por eso dice la Biblia que Dios se indignó, Dios se molestó y Dios dijo: voy a acabar con este pueblo ciego, duro de corazón, rebelde, contumaz. ¿Cuánta gente cristiana es así? Exactamente igual que el nivel del hermano Paco. Un cristiano carnal, mundano, materialista. Un cristiano que lo único que le puede impresionar es lo que tiene delante de sus ojos, lo que ve, lo que toca. No puede creer en la palabra de Dios. La Biblia dice: por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Mire a dónde estaban rebajando al Dios Todopoderoso: en un pedazo de metal, en un becerro. ¿Cómo Dios no se iba a indignar? Y mire, no es eso lo peor. Lo peor es lo que sigue diciendo aquí más adelante, versículo número 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Era fiesta para Jehová. Jehová se podía sentir halagado con eso que estaban haciendo. Claro que no. Él se sentía molesto, enojado, porque mire lo que sigue diciendo, versículo número 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Aparentemente todo lo que está sucediendo aquí es algo inocente, pero si nosotros estudiamos un poquito más la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que en realidad esa fiesta que celebraron allí en el valle, al pie del monte Sinaí, fue una verdadera orgía. ¿Cómo iban a adorar a Dios a través de un becerro? Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era lo que habían visto y aprendido en Egipto. Y así adoraban en Egipto los egipcios a sus dioses, embriagándose, bailando, gritando desenfrenadamente y teniendo relaciones sexuales, porque pensaban que de esa manera rendían culto a sus dioses. Siempre ha sido de esa manera la forma de pensar de la gente pagana. Creen que de esa manera adoran a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ellos conocían los mandamientos de la ley de Dios, porque si nos damos cuenta, antes de Éxodo capítulo 24 está Éxodo capítulo 20. ¿Qué profundidades aprende usted aquí en la iglesia? Antes del 24 está el 20. Eso no lo había aprendido en ningún lado, ¿verdad? Ya lo aprendió, anótelo para que no se le olvide. Mire el Éxodo capítulo 20. Capítulo 20. Dice el versículo número 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos ya habían escuchado esto. El pueblo ya sabía que no podían representar a Dios mediante ninguna imagen. Dios no tiene cuerpo, Dios no es materia. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Ellos sabían lo que Dios decía. Dios quería un pueblo santo, un pueblo totalmente consagrado a Él. Mire lo que dice en el capítulo número 19. Estamos en Éxodo capítulo número 19, versículo número 5. Desde el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el versículo número 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían que Dios no se agrada de la idolatría, que Dios quería que ellos fueran un pueblo santo, consagrado totalmente a Dios. Dios quería tener comunión con ellos. Pero mire lo que están haciendo aquí. Un becerro de oro. Ahora tienen una pachanga allí, un verdadero desenfreno, una depravación, un degenere. Por eso Dios le dice a Moisés: baja, mira, el pueblo que sacaste de Egipto se ha desenfrenado. Más adelante, vuelva allí al capítulo número 32 que estábamos leyendo hace un momentito. Capítulo 32. Mire lo que dice el versículo número 23. Porque me dijeron, aquí está hablando Aarón, justificándose delante de Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quiénes tienen oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Qué casualidad! Nada más. Me lo trajeron el oro, yo lo puse ahí y mira, se formó el becerro. Mentiroso. Versículo número 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba? ¿Sí sabe lo que quiere decir la palabra desenfrenado? Que no tiene freno, que no tiene límite, que no hay ninguna restricción para ellos. Y sabe, hermano, el mundo en el cual vivimos, así es como vive. Cada vez van recorriendo más y más sus límites. Dios no es así. Lo que Dios dijo ayer que era pecado, hoy es pecado, mañana es pecado. Dios no cambia. Si Dios dice no mientas, sigue diciendo no mientas. Y va a seguir diciendo no mientas, no robes, no mates, no codicies la mujer de tu prójimo. Ahí están los mandamientos. El pueblo lo sabía, lo había escuchado, pero se habían desenfrenado, se habían pervertido. Ahí estamos hablando de los cristianos carnales, mundanos, rebeldes, desobedientes. Mírenle la cara al hermano Paco. ¿Sí le alcanzan a ver?
Véanlo, no tengan miedo, no les va a hacer nada. Pero ¿cuántos más pudiéramos poner ahí? ¿Sabe por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? No solamente para que no fueran esclavos. Dios quería tener comunión con el pueblo. Dios quería poder hablar con el pueblo y Dios quería que el pueblo lo siguiera fielmente en gratitud a lo que Dios había hecho por ellos. Pero mírele la cara de desenfrenado a ese. ¿Sí se la ve? Y repito, hermanos, ese es el problema de un montón de cristianos. Ay, pastor, es que no puedo. Suba al monte. Acérquese a Dios. La clave es tener comunión con Él. Porque si usted tiene comunión con Él, va a pensar como Él piensa, va a sentir como Él siente, lo va a conocer. Por eso Dios le dijo a Moisés. Ahora, la razón de por qué Dios no quiso que el resto del pueblo subiera es porque si subía, la misma presencia de Dios iba a acabar con el pueblo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros queremos tener comunión con Dios. Queremos que Dios nos escuche viviendo en pecado, viviendo en rebeldía, en desobediencia. No funciona. Por eso Dios le dijo a Moisés, baja. El pueblo se ha desenfrenado. Y dice la Biblia que efectivamente así fue. Y toda esa generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Nunca pudieron experimentar todas las bendiciones que Dios quería darles, porque se quedaron en ese nivel. Quizás hay algunos cristianos aquí en esta noche que están en ese nivel. Hermano, no es correcto. Venga y dígale al Señor esta noche, Señor, perdóname. Yo no quiero seguir siendo un cristiano carnal. Yo no quiero seguir siendo un cristiano mundano, rebelde. Yo quiero ver tu presencia. Yo quiero estar cerca de ti. Y si usted no tiene ese deseo, algo muy malo anda en su corazón. Mire, vuelva ahí al capítulo número 24. Capítulo 24 de Éxodo que estamos estudiando. Dice allí en el versículo número 10. Versículo 10. Bueno, desde el versículo número 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y mire lo que dice el versículo número 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Puede imaginarse, hermano? Ahora la Biblia nos está hablando del segundo grupo, el segundo nivel. El hermano Eduardo representa ese segundo nivel. Está hablando del grupo de los 70 que acompañaron a Moisés. Príncipes, personas importantes en el pueblo de Israel. Subieron un poquito. No llegaron hasta lo máximo, pero sí es cierto que estaban mucho mejor que el pueblo. El resto del pueblo, ya vimos, desenfrenado. Pero ahora los 70, dice la Biblia que subieron un poquito más y vieron la gloria de Jehová y vieron la presencia de Dios. Qué impresionante debe de haber sido para estos 70 ver la misma presencia de Dios. El profeta Isaías, ahí en el libro de Isaías capítulo 6, la Biblia nos cuenta de que él
vio. Mire lo que dice la Biblia. Vaya a Isaías capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, versículo número 1. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y mire lo que sucedió inmediatamente. Ahí está el profeta Isaías teniendo esa visión de la presencia de Dios. ¿Y cómo se sintió el profeta Isaías después de eso? El versículo número 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se vio? Inmundo, sucio, pecador, culpable delante de Dios. ¿Sabe por qué hay cristianos que nunca le ven nada de malo a nada? ¿Cuántas veces me han preguntado, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? Por ejemplo, jóvenes me han dicho, ¿y qué tiene de malo que yo le tome de la mano a mi novia? ¿Y qué tiene de malo que yo le dé un besito? Si es santo. Sí, cómo no. ¿Y qué tiene de malo que yo salga con mi novio? Si ya somos adultos. Si fueras adulto no andarías haciendo esas tonterías. Esas tonterías las hacen los niños. Un adulto no lo hace porque sabe que va a caer en el pecado. Mire cómo se vio el profeta Isaías, y yo le garantizo que el profeta Isaías era mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Pero cuando él subió un poquito y vio la presencia de Dios, se sintió un miserable pecador, un infeliz pecador, culpable delante de Dios, y dice, Señor, merezco la muerte. Pero ¿verdad que usted no se siente así? Ay, no, yo me siento de lo más bien, pastor. Yo no tengo ningún problema. No. Yo puedo ver en la tele lo que sea. Yo puedo escuchar el tipo de música que sea. Es más, ahora que murió José José, ¿o cómo se llama? Sí, ¿verdad? Me eché todas sus canciones. Y no me afecta. Sí, porque usted está en ese nivel. Mírele la cara otra vez al hermano Paco. Carnal, mundano, a lo mejor ni es cristiano. Y por eso a usted le da lo mismo. El profeta Isaías no. Esos 70, dice la Biblia, que vieron la gloria de Jehová. Ahora, ¿sabe cuál fue el problema de los 70? Que se quedaron allí, que no siguieron subiendo. Ellos deberían de haber seguido subiendo. Ese debería de ser el anhelo del corazón de cada cristiano, cada vez estar más y más cerca de Dios. Pero yo veo tantos cristianos tan indiferentes. Ay, pastor, es que no se puede. Sí se puede. ¿Cómo que no? Sí se puede. Ay, pastor, es que es bien difícil. Mire a Noé. En esos días donde verdaderamente era difícil, dice la Biblia que él fue un pregonero de justicia. Dice la Biblia que él fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia que era un hombre recto, un hombre perfecto. Dice la palabra de Dios hablando de Noé en medio de una generación totalmente depravada, pervertida, degenerada.
Claro que sí se puede. Por eso debe de subir en ese monte para estar en comunión con Dios. Mire este ejemplo. Vaya al libro de Lucas, capítulo 24. Y a propósito, si usted viene a Dios en una actitud de humildad, de arrepentimiento, Dios le va a perdonar. Dice la Biblia que un ángel tomó unas tenazas y cogió un carbón encendido y lo puso en la boca del profeta Isaías. Y dice la Biblia que en ese momento le dijo: tu culpa es quitada, eres limpio. Hay cristianos que vienen a la iglesia y vienen a la iglesia y vienen a la iglesia y no les sirve de nada. No les sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque usted ya se acostumbró a su pecado y cree que está bien. Hermano, suba un poquito más. Suba un poquito más. Si es cierto que implica trabajo, esfuerzo, pero vale la pena. Somos cristianos. Un día vamos a estar en la presencia de Él para siempre, jamás. ¿Qué va a hacer cuando llegue a la presencia de Dios? Digo, si es que es cristiano. Si no es cristiano, pobrecito de usted, va a arder eternamente en el infierno. Mire aquí en Lucas capítulo 24, versículo número 13. Lucas 24, 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mire lo que dice este versículo número 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminaba con ellos. Versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Tal parece que Dios le puso una venda en los ojos, pero no fue Dios. Ellos mismos estaban cegados. ¿Cegados por qué? Por su incredulidad. No creían que Jesús iba a resucitar. Ya pasaron 3 días y no ha sucedido nada. Él dijo que se iba a levantar de los muertos. A mí se me hace que se le olvidó. Y mire, Jesús va ahí al lado de ellos. Es como si yo voy al lado de este hermanito y este hermanito no se da cuenta. Va solo. Así fue con estos 2 discípulos, porque se quedaron en ese nivel. Si hubieran subido, seguramente hubieran visto la gloria de Dios, la misma presencia de Dios como la vio Moisés. Por eso le insisto, hermano, en esta pregunta: ¿en qué nivel se encuentra? ¿El nivel del pueblo? ¿El nivel de los 70? Hay otro nivel y tenemos que apurarnos porque el tiempo se nos va rápidamente. Mire ahí en el capítulo, vuelva a Éxodo, capítulo número 24 que estamos viendo. Éxodo, capítulo número 24. Mire lo que dice el versículo número 13. Aquí la Biblia nos está hablando de Josué. Dice la Biblia: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Versículo número 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
Josué, y para que este hermanito sea Josué, está como de aquí al cielo. Pero él representa el siguiente nivel. Dice la Biblia que Moisés y Josué llegaron hasta este nivel. Pero cuando se trató de hablar con Dios, de estar con Dios, solamente Moisés llegó a la parte más alta de ese monte. Y dice la Biblia que todo el pueblo veía la gloria de Jehová, veía ahí la nube, veía los relámpagos, los truenos, escuchaba el sonido poderoso. Pero por supuesto que ellos no estaban en comunión como Moisés lo estaba. Josué subió más, pero no era ese el nivel donde Dios quería que estuviese. Mire ahí en el capítulo 7 de Josué. Este es el problema con un montón de cristianos. Sí, van subiendo y van subiendo y van madurando y van conociendo a Dios, pero por alguna razón se estancan. Y hermano, ningún cristiano que verdaderamente lo es puede vivir una vida cristiana correcta si no está en una perfecta comunión con Dios todos los días. Todos los días. No es que nada más un ratito, todo el tiempo. Dice aquí en Josué capítulo número 7. Está contándonos la Biblia la historia de cuando el pueblo de Israel peleó contra los habitantes de Ai. Dice el versículo número 7. Perdón, versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y mire lo que dice el versículo número 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Le hago una pregunta. La derrota del pueblo de Israel frente a los habitantes de Ai, ¿fue culpa de Dios o fue culpa del pueblo? Y mire Josué lo que está diciendo. Ay, Señor, ¿para qué nos sacaste? Ahora, ¿qué va a decir la gente de ti? Nos sacaste y mira, venimos a perder aquí con un pueblo tan pequeñito. Qué frecuentemente actuamos así como Josué. Le echamos la culpa de nuestros problemas a Dios. Dios no tiene la culpa de nada de lo que nos sucede. Somos nosotros los responsables. Ay, pastor, es que yo le pido y le pido a Dios. Sí, pero usted está en el nivel de Paco. Una vida miserable, carnal. Ahí es donde usted vive. ¿Y usted quiere que Dios haga milagros en su vida? Dios no va a hacer esos milagros. Tiene que acercarse a Él. Tiene que estar en una perfecta comunión con Él. Mire esta historia. Vaya al libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Dice el versículo número 43. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mire lo que dice el versículo número 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Nada más se acercó a Jesús y dice la Biblia que tocó el borde.
la orillita del manto, ni siquiera tocó la túnica, no lo tocó a él, nada más el manto. ¿Y qué ocurrió? Milagrosamente, lo que no había sucedido en 12 años, había gastado todo su dinero, había perdido su salud, ahora de repente es sana. ¿Por qué le sanó el Señor? Porque se acercó a él, porque estuvo con él, porque verdaderamente creyó en él. Dice el versículo número 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solamente consiguió el milagro que necesitaba, pero obtuvo la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque creyó. Aquí Josué, en esta historia que leímos en Josué capítulo 7, empieza a reclamarle a Dios, porque él cree que es culpa de Dios. Señor, ya nos abandonaste. El problema no es Dios. El problema es que nosotros nos alejamos de Él. Acérquese a Él. Tenga comunión con Él. Esa es la razón de por qué Moisés tuvo que llegar hasta la cumbre del monte. Y dice la Biblia que allí habló personalmente con Dios. Y qué privilegio. Estudie usted la Biblia y va a darse cuenta de que muy pocas personas hablaron personalmente con Dios. Y uno solo habló cara a cara con Dios. Ni siquiera Abraham, ni siquiera David, tremendos siervos de Dios, ni siquiera el apóstol Pablo. Dice la Biblia que Dios le dio esa distinción a Moisés, porque él llegó a la cumbre del monte. Vuelva a Éxodo capítulo número 24, versículo 18. Dice la Biblia: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés no comió. Moisés no durmió. Moisés no hizo otra cosa que hablar con Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted con Dios? ¿Ha pasado por lo menos un día? ¿Un día? Un día en decir: no quiero hablar con nadie, no voy a ver televisión, no voy a escuchar música, voy a encerrar ese teléfono, lo voy a apagar y me voy a dedicar a leer la Biblia y orar. Y no me importa comer. Moisés lo hizo. Moisés lo hizo. Ay, pastor, dejar de comer me va a dar un váguido. Me voy a morir. Haga la prueba, hermano, no se muere. No le pasa nada. Por supuesto que al principio su panza va a empezar a gruñir y va a querer alimento, pero no le va a ocurrir nada. Moisés estuvo 40 días y 40 noches allí, absorto, contemplando la presencia de Dios, hablando con Dios cara a cara. Ningún otro personaje en la Biblia, la misma Biblia nos dice, nadie tuvo este privilegio más que Moisés. Miren el libro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículos 5 al 8. Dice la Biblia, Números 12, 5 al 8. Entonces Jehová descendió de la columna, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Dios está hablando aquí con Aarón y María. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras,
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire lo que Dios le está diciendo a Aarón y a María. Sí, yo voy a levantar siervos, profetas, pero con ellos no voy a hablar como voy a hablar con Moisés. Con Moisés voy a hablar cara a cara, así como si fuéramos dos personas conocidas, dos amigos. Vamos a hablar de esa manera. Dios castigó a María, porque dice la Biblia que empezó a criticar a Moisés, empezó a hablar mal de él, empezó a regar un chisme allí en el pueblo de Israel, hablando acerca, en contra más bien, de Moisés. Y Dios dijo: María, por causa de tu pecado vas a quedar leprosa. Y dice la Biblia que 7 días estuvo leprosa María, hasta que Dios escuchó la voz de Moisés, de nadie más, de Moisés, y la perdonó. Moisés no era perfecto. Este hombre que está aquí no es perfecto. Nada más viéndole la cara uno sabe que es imperfecto. Pecador, igual que cualquiera. Exactamente igual que cualquiera. Moisés no era perfecto. Él mató a una persona. Usted conoce la historia. Él huyó. Pero qué privilegio tuvo Moisés, ser usado por Dios, porque ese anhelo existía en su corazón. Él no quería otra cosa sino hablar con Dios, estar en comunión íntima con el Señor. Y Dios dijo: Moisés, eso me agrada. ¿Tú quieres ser mi amigo? ¿Tú quieres conocerme? Con gusto, Moisés. Yo me revelo a ti. Yo me muestro a ti. Yo te enseño todo lo que necesites aprender, Moisés, de mí. Que cada uno de nosotros subiéramos al monte, a lo más alto, y tuviéramos esa comunión. Yo le garantizo, hermano, que su vida cristiana no sería la misma. Usted vería el pecado como lo vio Moisés, cuando él bajó tan molesto del monte. Por eso dice la Biblia que mandó fundir ese becerro de oro que habían hecho y se lo dio a beber a todos los israelitas. Hermano, lo que le estoy diciendo es: suba, suba, no se quede estancado ahí. Cada vez tenga más y más comunión con Dios. Nunca podremos llegar al momento donde digamos: es que ya no puedo conocer más a Dios. Cuando usted dice eso, en realidad usted se quedó estancado. Y usted va a empezar a bajar. Y al ratito va a terminar haciéndose sus becerros de oro. Y los va a empezar a adorar. Y les va a empezar a rendir culto. Y va a ser exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Por eso le pregunto: ¿en cuál de estos 4 niveles está usted? ¿El nivel del pueblo? ¿El nivel de los 70? ¿El nivel de Josué? ¿O el nivel de Moisés? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Nadie viendo, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nos quedamos tan lejos de tener esa comunión íntima contigo, tan cercana. Por eso no vemos el pecado como tú lo ves. Por eso no vemos la maldad, el desenfreno como tú la ves. Creemos que es cuestión de gustos, es cuestión de opiniones. Perdónanos, Señor, en esta noche. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a venir delante de ti y confesar aquellos pecados que nos impiden acercarnos a ti. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche: pastor, Dios me ha hablado? Dios me ha hablado. Sí, es cierto. Yo me he estancado. Yo no he subido en los niveles de mi vida espiritual. Y por eso me parece todo tan aburrido, tan